Bueno, te toca un punto muy importante que es la distribución de poder, sin duda, aparte de el por qué esta convención constituyente, por qué esta nueva constitución, sin duda también es por una demanda de la ciudadanía de distribución del poder. Y en ese contexto, este espacio constitucional, una de las primeras tareas que se definió es fijarse un reglamento de funcionamiento. Para eso hay una comisión que tiene que elaborar una propuesta para el Pleno, de la cual usted es parte. Y nosotros nos preguntamos cómo en el fondo se puede garantizar a través de un reglamento de funcionamiento la participación efectiva de las primeras naciones y cómo también ese reglamento puede tener coherencia o consonancia con las demandas ampliamente reconocidas por el movimiento social, el feminismo, el ecologismo en el fondo, cómo esos principios, lo plurinacional, se pueden contemplar dentro de un reglamento de funcionamiento. Bueno, mira, en algo tan simple como el dar la palabra, ¿ya? Nosotros, como mapuche, como convencionales mapuches, tuvimos la visión de que era necesario que nosotros estuviéramos en la primera línea de decisión de la convención, y por eso propusimos a Elisa Loncón, por ejemplo, como presidenta, y finalmente quedó. Y ella, junto a Baza también, que son los que han estado dirigiendo la convención, han recogido principios que los movimientos sociales hemos planteado desde el día cero de la convención, que son la plurinacionalidad, la paridad y también la descentralización. Y al momento de dar la palabra, por ejemplo, no es que sea por orden de quien pide la palabra, sino que se ha distribuido de la manera de darle la palabra a un hombre, luego a una mujer, ver que también se dé a las regiones, que se privilegie a los convencionales que vienen de regiones extremas, y también a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. Entonces hay un hecho concreto, se da prioridad y se utilizan esas formas para dar la palabra. Y ya avanzando un poco más en lo que es la participación y el tema de la plurinacionalidad, por ejemplo, nosotros hemos propuesto una comisión provisoria de participación y consulta indígena. ¿Para qué? Para que proponga un mecanismo de participación y que ese mecanismo de participación quede regulado en el propio reglamento, de manera que la convención quede obligada, por ejemplo, a garantizar y llevar a la práctica la participación y consulta indígena. Lo otro, hemos propuesto, junto con los movimientos sociales, la lista del pueblo, escaños reservados, que en todas las comisiones se dé un plazo de audiencias públicas, donde cualquier persona o institución pueda presentar propuestas. Y esas propuestas no queden, como decía yo delante, guardadas en una gaveta o en un escritorio donde nadie las leyó. Lo obligatorio va a ser que los convencionales las leamos y entreguemos la respuesta a quienes hacen sus propuestas, para que quede garantizado de que las leímos y que nos hicimos cargo de sus propuestas, ya sea aceptándolas, acogiéndolas o rechazándolas y señalándoles por qué. Entonces, esos son elementos así como concretos de cómo se materializan los principios. Hemos propuesto también en las elecciones garantizar la presencia de los escaños, y tuvimos una discusión sobre la paridad, sí, porque la paridad se entiende muchas veces como un techo, pero no es así. La paridad busca tomar medidas para garantizar el acceso al poder de grupos que hemos estado excluidos de ellos, pero no significa garantizar que estemos presentes en igual número, que sea binario. Entonces esa discusión se dio, se acogió, la mesa también ya hizo una propuesta en eso, y esas han sido la forma en que hemos ido materializando lo que tú me señalas. Desafío súper importante, y vemos también cómo la convención ha servido como un espacio para visibilizar al menos demandas históricas y marginaciones históricas que han tenido grupos como las primeras naciones, como las mujeres, como la diversidad de disidencias sexuales también. Y en el plano de los desafíos, cuando ya se pase esta primera etapa de la discusión del reglamento, se fije un reglamento de la convención, va a venir los desafíos importantes que van a ser las discusiones de fondo. Ahí hay un tema que usted planteó bastante durante su campaña y que de seguro va a ser un tema bastante controvertido dentro de las discusiones de la constituyente, que es los derechos de autonomía y autodeterminación de las primeras naciones. ¿Cómo se imagina usted que esa autonomía y autodeterminación debe estar reconocida en la nueva constitución? ¿Cómo se imagina que va a ser esa discusión? Sí, efectivamente esa fue una de las preocupaciones que yo manifesté en todo el periodo de campaña junto a Benito Cumilaf, que me anda acompañando por acá y que seguimos trabajando juntos. Y es, claro, muchas veces la plurinacionalidad, porque es un eslogan o es una bandera muy progresista,
Pero cuando empezamos con los debates de fondo y decir que la plurinacionalidad implica reconocer la existencia primero de otros pueblos, naciones, y que esos pueblos, naciones tienen derecho a decidir sobre sus asuntos propios y a decidir qué es lo que quieren como comunidad política, ahí nos empezamos a encontrar con las diferencias. Creo que la nueva Constitución tiene que hacerse cargo, por eso la importancia de esta bajada de los instrumentos internacionales, porque en ellos se reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, y si nosotros los recogemos y los hacemos parte expresamente de nuestro ordenamiento, el Estado y todos los órganos del Estado van a estar obligados a materializar esos derechos. Son derechos que yo no estoy inventando, son derechos que están, pero que creo que falta materializar. Y la Constitución va a ser una herramienta más para llevarlos a la práctica. En el caso de la autodeterminación también hay mucho prejuicio, se cree que estamos pensando en la formación de un Estado y no es así. La autodeterminación para los pueblos indígenas está pensada para autonomía, que es dentro de los márgenes del Estado, y la autonomía simplemente significa que dentro de un espacio territorial hay una comunidad política que puede decidir sobre sí misma y sobre sus asuntos, sobre lo que quiere ser hacia el futuro, como comunidad política. Súper bien. Bueno, alcanzamos en no mucho tiempo a conversar de varios temas. Le agradecemos su disposición. Esperamos seguir manteniendo la comunicación con este espacio que se constituye como un espacio de difusión de educación. Nosotros queremos la herramienta de educación popular para la transformación de la sociedad, así que le agradecemos y no sé si quiere entregar algún mensaje, saludo para el cierre de esta pequeña entrevista. No, agradecer a la equipa constituyente, felicitarlos por el trabajo. Un gusto estar con ustedes, conocerlos y compartir. Y bueno, un saludo ahí a Santa Rosa, a Portales, Los Boldos y Mata Sur, que harta gente de Mata Sur nos apoyó, así que les envío un abrazo también a ellos. Muchas gracias, Lamien. Así que esa fue nuestra entrevista desde el equipo constituyente.